Buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva webconferencia sobre los contenidos de la asignatura, en donde en esta ocasión podremos ver los principios físicos que están detrás del vuelo supersónico. Si veis el índice del tema, se compone de varios puntos. En primer lugar, vamos a revisar el, los fenómenos físicos que están detrás del concepto que se conoce como velocidad del sonido. Va a ser necesario introducir el número de Mach, que ya es conocido por todos vosotros, y veremos unos nuevos fenómenos que ocurren eh, cuando se vuela a velocidades elevadas, como son las ondas de choque y su generación en los distintos regímenes de vuelo. Empezaremos a ver los fenómenos del régimen compresible dentro del subsónico, en donde hay varios conceptos que es importante que conozcáis, como el número de Mach crítico, la divergencia de resistencia las soluciones que se han dado para volar en estos regímenes, como son los perfiles supercríticos y la flecha de las alas. Para una segunda webconferencia dejaremos el régimen supersónico propiamente y sus soluciones tanto para las alas como para la forma de los fuselajes. Empezamos con la velocidad supersónica. La definición física de la velocidad del sonido es, si recordáis el tema de atmósfera, es una propiedad más del fluido, como pudiera ser la temperatura, la presión o la densidad. Y obviamente va a estar relacionada con los valores de las mismas. Para el caso de los gases tenéis aquí puesta la ecuación que nos permite conocer la velocidad del sonido y bueno, básicamente es una serie de constantes multiplicadas por la temperatura del gas en grados Kelvin y luego una raíz cuadrada. ¿Vale? La velocidad del sonido en los gases va a evolucionar con la temperatura. Por supuesto, la velocidad del sonido depende del medio. No es la misma en los gases que en los líquidos que en los sólidos. ¿Vale? Si en el aire, en un día estándar, a nivel del mar puede rondar los 340 metros por segundo, la velocidad del sonido en el agua se aumenta por 4 y por 5, ¿vale? Llegando a alcanzar los 1500 o los 1400 metros por segundo, ¿no? En función de la salinidad del agua. Importante que os quedéis con la idea de que la velocidad del sonido es dependiente del medio en donde se propaga. Si alguno tiene algún conocimiento de música o es aficionado a algún instrumento, eh, en el fondo el sonido no deja de ser una, una conversión de un tipo de energía mecánica a otro tipo de energía mecánica que se propaga en el medio, ¿vale? Imaginar la acción de golpear con el brazo o con un tambor, ¿vale? Esa acción mecánica sobre el tambor se traduce en una vibración de una superficie que transmite esa energía en forma de ondas al aire que le rodea. Esas variaciones, esas ondas, esas variaciones de energía, esa propagación, esas variaciones de presión en el aire llegan a nuestro oído y nuestro oído lo decodifica y lo convierte en notas de música perceptibles por el cerebro. Bien, bueno, pues esto mismo pues pasa
en el vuelo de las aeronaves. Cuanto más agitado sea el medio, ¿vale? Pues mayor transferencia o mayor velocidad de propagación de esas perturbaciones o de esas ondas. Tenéis que ver la temperatura como un indicador, ¿vale? De la agitación de las partículas en el aire, y cuanto más agitadas estén esas partículas, mayor colisión o mayor interacciones entre ellas para propagar esas ondas, ¿no? Esas variaciones de presión. Cuanto más unidas estén las partículas, me voy a los líquidos o a los sólidos, también mayor será la velocidad de propagación del sonido en dicho medio. Bien, bueno, pues si se ve definida la velocidad del sonido como la velocidad en donde se propagan este tipo de ondas en el medio, vamos a ver el impacto en la aerodinámica. Si recordáis, el comportamiento de la velocidad en los regímenes aerodinámicos era tan radical que nos permitía hablar de dos tipos de aerodinámica: la aerodinámica subsónica, y que ya hemos visto a lo largo del curso, y la aerodinámica supersónica, en la cual sí que tendremos que tener en cuenta los efectos del número de Mach en las propiedades de las alas y de los perfiles. Entonces, se dice que un flujo es subsónico cuando la velocidad de la corriente es inferior a la velocidad del sonido, o dicho de otra manera, es inferior a la velocidad en donde se propagan esas perturbaciones o esas ondas, y se conoce como flujo supersónico cuando la velocidad de la corriente es superior a la velocidad del sonido. Bien, la primera aparición que tuvimos en la historia de este fenómeno dio lugar a lo que se conoce como la aparición de la barrera del sonido. Si tenéis un vídeo en la carpeta de la asignatura, en donde podéis ver lo que ocurría en los primeros aviones que se encontraron con este fenómeno. Allá por la Segunda Guerra Mundial, en una competición a ver quién tenía el avión que volaba más alto y más rápido, se llegó a un punto en donde varios de estos aviones que cada vez volaban más rápido entraban en un fenómeno que la conclusión era que el avión se perdía, ¿vale? Se producían unas duraciones muy elevadas en cabina, tanto en mandos como en estructura, que normalmente acababan con una pérdida del control del avión, ¿vale? El piloto dejaba de tener autoridad sobre las superficies de control y normalmente acababan en un picado con consecuencias catastróficas para la tripulación y para la aeronave. Esto dio lugar a un fenómeno que se denominó la barrera del sonido, como un fenómeno que no iba a ser posible superar o pasar. También, por supuesto, el fenómeno iba acompañado de una explosión sónica en donde era fácilmente perceptible
tanto por la tripulación como por los observadores que estuvieran fuera. Bueno, lo que realmente ocurría en el avión a medida que nos acercábamos a la famosa barrera del sonido, lo tenéis representado en esta figura, ¿vale? Esta figura representa el coeficiente de resistencia aerodinámica en frente al número de Mach, ¿no? Si, si veis el valor del coeficiente de resistencia en subsónico es prácticamente uniforme, ¿sí? Os recuerdo que el coeficiente de resistencia aerodinámica es suma de un coeficiente de resistencia parásita o de forma, C de 0, un coeficiente de resistencia inducida debido a la sustentación y un coeficiente de resistencia de onda. ¿Bien? Bueno, cuando las velocidades del avión son bajas, cercanas al Mach 0, Mach 0,1, básicamente el valor del coeficiente de onda permanece constante, ¿vale? Y se sumaba o se confundía con el coeficiente de resistencia de forma o parásita, ¿vale? Eso ocurría en un régimen de velocidades bastante amplio hasta que llegábamos a las proximidades de lo que aquí se indica como Mach crítico, que puede rondar el valor de Mach 0,8. Llegado a este punto, en donde hasta ahora prácticamente no se había visto ningún efecto, había un incremento muy rápido y pronunciado del coeficiente de resistencia de onda, ¿sí? Fijaros que si, bueno, puede ser del orden de hasta 5 veces el valor que tenía la resistencia en subsónico bajo. Superado, eso ocurre más o menos en alrededor del Mach 0,1 dentro del régimen transónico. Si seguimos aumentando la velocidad hasta llegar al Mach 1.2, ¿no? El coeficiente de resistencia llega a ese pico y comienza a descender, y se puede ver que el coeficiente de resistencia de onda para el régimen supersónico sigue siendo mayor que para el régimen subsónico, pero bastante menor, el orden de la mitad, que el coeficiente de resistencia que se observa en el régimen transónico, en la zona de máxima resistencia. Pues bien, algo así es lo que observaban los primeros pilotos que se acercaron a esa barrera del sonido, ¿vale? Los motores que llevaban no eran capaces de dar el empuje necesario para pasar desde Mach 0,8 a Mach 1.2, y por tanto el avión era incapaz de vencer este aumento exagerado de su resistencia, con lo cual entre otras cosas el avión no podía acelerar, ¿vale? Y entrando en fallo. Esto es, ya os digo, la representación más gráfica de la famosa barrera del sonido. Bien, el número de Mach ya es conocido por todos vosotros, es una medida de la velocidad relativa del aire alrededor del obstáculo, ¿no? Se define como el cociente de la velocidad aerodinámica de un objeto respecto a la velocidad del sonido en el medio en el que se mueve dicho objeto. Bueno, tenéis aquí la fórmula. En el denominador tenéis la velocidad del sonido, a veces se representa como A, y en el numerador tenéis, os digo, la velocidad relativa del objeto en el medio, ¿vale? Lo que venimos denominando velocidad aerodinámica
o True Air Speed, ¿vale? También conocido por como TAS, ¿vale? En sus siglas inglesas. Es un número adimensional, ¿vale? Ya no tiene unidades. Eh, y bueno, pues básicamente se suele hablar de Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 5 para definir el número de veces que el avión lleva la velocidad del sonido. Ya os digo, no tiene unidades, con lo cual no vamos a hablar de kilómetros hora o de metros por segundo, ¿vale? La referencia siempre va a ser la velocidad local del sonido. Y importante la palabra local, ¿vale? Ya que si recordáis las curvas de la atmósfera estándar, la velocidad del sonido no es uniforme a lo largo de toda la atmósfera. ¿De acuerdo? Va a depender de la temperatura, ¿vale? Como la temperatura tampoco es constante a lo largo de la atmósfera, hemos presupuesto un modelo lineal en el caso de la atmósfera estándar, la velocidad del sonido va a variar también a lo largo de las distintas capas de la atmósfera debido a las variaciones de temperatura. Esto es importante porque realmente dependiendo de la condición de vuelo, ¿vale? Del nivel de vuelo de la aeronave, un avión con la misma velocidad de vuelo, ¿vale? Con la misma TAS, puede tener distinto número de Mach y por tanto distinto régimen para la aerodinámica. A la misma velocidad de vuelo, un avión podría estar en subsónico y a otro nivel de vuelo podría estar en transónico o supersónico. Intentaremos ver con algún caso práctico. Bueno, a continuación tenéis una clasificación de los distintos regímenes de vuelo. Espero que conocida por todos vosotros, en donde bueno tenéis las definiciones tanto del subsónico, transónico, supersónico e hipersónico. Como referencia quedaros pues con que el valor de la velocidad del sonido en un día estándar a nivel del mar, ¿vale? A 15 grados, pues ronda los 340 metros por segundo o 1.225 kilómetros hora. Ya os digo, aquí os vuelvo a insistir en donde vuelve la dependencia de la velocidad del sonido con la temperatura. Y tenéis un pequeño ejemplo comparando los valores a nivel del mar y en la tropopausa, ¿vale? 11.000 metros de altitud, ¿no? Donde la velocidad del sonido cae hasta los 295 metros por segundo. Bien, el fenómeno característico del régimen supersónico es lo que se viene conociendo como ondas de choque. Una onda de choque eh, no es nada más, nada menos que una variación eh, abrupta, muy grande, de los parámetros físicos del fluido, ¿vale? De la presión, de la velocidad, de la temperatura y de la densidad. Es una variación brusca porque son variaciones muy grandes de estas magnitudes en muy poco espacio. Bueno, el espesor de las ondas de choque puede ser del orden de milímetros y en esa variación de milímetros hay hay una variación enorme de las magnitudes físicas del fluido, ¿no? Podéis verlo pues eso como un frente de presión que se desplaza junto al objeto a lo largo del fluido, a lo largo del medio, ¿no?
volveremos a ver la generación de estas ondas de choque a medida que se aumenta la velocidad en el fluido, pero bueno, básicamente por técnicas de visualización aquí tenéis las distintas ondas de choque que se obtienen en un objeto supersónico y el famoso cono de Mach, que es, por así decirlo, la envolvente de todas esas ondas de choque. Eh, Aquí tenéis una nueva imagen donde, bueno, ya digo, se presentan distintos frentes o distintas, distintas ondas. Bien, cómo se forman estas ondas? Bueno, pues imaginados, aquí tenéis en la figura 1 un objeto volando a régimen subsónico y en la figura 3 tenéis ya el mismo objeto volando a régimen supersónico, ¿vale? Bueno, pues imaginad que tenéis, imaginad un estanque que está en calma, en donde desde la parte superior del estanque tiráis una piedra contra, contra la superficie. Lo que esperaríais es que se generan ciertas ondas, ciertas circunferencias alrededor del punto en donde ha impactado la piedra, que se propagan de forma uniforme, o sea, que se alejan uniformemente de, de ese centro, ¿vale? Con una distribución radial. Bueno, eso, por así decirlo, esas ondas lo que representan es las variaciones de presión o la propagación del sonido en el medio. ¿Ves? Más o menos lo tenéis representado en esta figura. Si ahora eso sería, pues ya digo, un punto, un emisor de sonido en donde la distribución de las presiones se distribuye uniformemente en todas las direcciones. Si ahora le dais cierta velocidad a ese emisor, lo que se va a producir es que esas ondas que sigue emitiendo se van a ir acumulando en la dirección en donde se está moviendo el obstáculo, ¿vale? Ya el punto emisor no está en el centro del círculo, sino que se va desplazando. Esta acumulación de ondas va a ser tanto mayor como mayor sea la velocidad del obstáculo, la velocidad del objeto, ¿sí? Llegaríais a un punto en donde todas las ondas que emite el obstáculo convergen, ¿vale? Convergen en un punto. Esto ocurre cuando la velocidad de propagación de las ondas es la misma que la velocidad de desplazamiento del obstáculo, ¿vale? Esto habríamos llegado al punto en donde el avión está volando a Mach 1, ¿vale? En condición de vuelo sónico. Si aún así el avión sigue aumentando su velocidad, sigue acelerando, lo que va a ocurrir es que las ondas ya son incapaces de propagarse por delante del obstáculo, ¿vale? Se van a ir encolando, se van a ir retrasando y dando lugar a esta secuencia que, bueno, la envolvente de todas estas ondas, como podéis ver, tiene forma cónica o triangular aquí en el plano, ¿de acuerdo? Por así decirlo, en subsónico
la información sí que es capaz de propagarse aguas arriba, ¿eh? Por delante del obstáculo, ¿vale? Las partículas de aire reciben esta información, reciben esta variación de presión y se van adaptando en consecuencia. Y por contra, en supersónico, la información, esas variaciones de presión no se propagan, no llegan aguas arriba del obstáculo, siempre van a ir aguas, aguas abajo. Bien, pues esto da lugar a lo que se conoce como cono de Mach, como envolvente, ya os digo, de todas esas ondas de presión, ondas de sonido. Y bueno, es importante que sepáis que la apertura de ese cono depende de la velocidad de vuelo, bueno, depende del número de Mach de vuelo del avión. Eh, Aquí tenéis la fórmula. Bueno, pues el, el seno del semiángulo que forma este cono es realmente 1 partido por el número de Mach. ¿Eh? Cuanto mayor sea el número de Mach, ¿vale? Más pequeño es este cociente, más pequeño es el seno y más pequeño es el ángulo que tiene ese cono, ¿vale? Aquí tenéis la definición del cono, de ese ángulo, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de Mach, más agudo, más estrecho es ese cono, ¿vale? Si vais a la figura 3D que tenéis aquí, ¿vale? Veis, esto es un avión volando en altura, ¿vale? Veis que el cono impacta con el terreno una vez una vez que el avión ha sobrepasado o ha sobrevolado dicho punto, ¿vale? Normalmente cuando llega el estallido sónico al suelo, ¿vale? Cuando rompe los cristales o rompe los tímpanos, el avión ya está muchos kilómetros más lejos de, de, la, de ese punto, ¿vale? Donde se escucha la explosión sónica, ¿vale? Por supuesto, esto depende de la altitud de vuelo y de la velocidad a la que vaya el avión. Bien, bueno, aquí tenéis un par de ejemplos más de formación de ondas de choque en perfiles, bueno, en objetos supersónicos, ¿eh? Principalmente pues eh, balas o cohetes, ¿eh? Donde veis que la representación del flujo es completamente distinta a lo que veníamos viendo en el subsónico hasta ahora, ¿no? Bueno, deciros que no solo hay un frente de onda, ¿vale? No hay un único cono de Mach, sino que, bueno, a lo largo de la superficie del obstáculo, a medida que se van cambiando las curvaturas del obstáculo, se vuelven a generar eh, estas nuevas ondas de choque, ¿vale? ¿Cómo es la transición de unos regímenes de vuelo a otros? ¿Vale? Bueno, vamos a intentar visualizarlo con las figuras que están aquí anexadas a la presentación para que entendáis la transición. Lo que conocíamos hasta ahora, que era el flujo subsónico, ¿vale? En donde el número de Mach era menor que 1 en todo el campo fluido, ¿vale? Pues viene representado por la figura de arriba, en donde las líneas de corriente rebordean sin ningún tipo de problema el extra 2 y el intra 2 del perfil, ¿vale? Recordad que siempre en la zona
del estrados, el fluido se veía acelerado localmente, con lo que, bueno, pues las velocidades en esa parte podían ser un poco superiores a las velocidades incidentes del fluido. A medida que vamos aumentando el régimen de vuelo, ¿vale? Ya estaríamos volando a Mach 0,8, entre Mach 0,8 y Mach 1.2, entramos en lo que se conoce como régimen transónico, ¿vale? Es un régimen en donde la principal característica es que se mezclan zonas de fluido subsónico y de fluido supersónico. Es un régimen en donde pues las características del fluido y del perfil no son estables a lo largo del tiempo, se producen grandes oscilaciones durante el vuelo, generando bueno pues fuerzas, variaciones bruscas en las fuerzas, que es lo que se conoce como bataneo, ¿vale? Es un régimen probablemente el más complejo de estudiar, y no lo vamos a ver en profundidad puesto que bueno, las aeronaves evitan volar en este régimen, ¿de acuerdo? No es, aparte de que es complejo predecir el comportamiento del perfil, ya habéis visto que es el régimen en donde mayor coeficiente de resistencia de onda hay, lo cual es una zona de vuelo a evitar. Si seguimos, bueno, sí que se puede ver que en la zona del X2, en la zona en donde se va acelerando el perfil, el fluido, bueno, aunque la corriente incidente sea subsónica, aquí ya en la zona del estrado se empieza a ver una zona en donde el número de Mach es superior a 1, ¿vale? Daría lugar a una primera onda de choque sobre el estrado. Si seguimos aumentando el régimen de vuelo, ¿vale? El número de Mach, bueno, pues lo que conseguiríamos sería pues un primer frente de onda en, delante del perfil, delante del borde de ataque del perfil, ¿vale? Aquí el fluido sería supersónico, ¿vale? Después de esta onda de choque, el fluido se volvería a convertir en subsónico, y este fluido subsónico, gracias al estado, se volvería a acelerar, llegando nuevamente a valores superiores a la unidad. Bueno, al final en el borde de salida volvería a haber un frente de onda en donde el fluido se volvería a adaptar a la corriente que hay aguas abajo. Si seguimos aumentando la velocidad del fluido, ¿vale? Ya iríamos por Mach 1.2. Aquí claramente ya se forman las ondas de choque unidas al perfil, ¿vale? Veis que la representación del perfil también es distinta, ¿vale? Este es un perfil subsónico y ya iríamos a un objeto supersónico, en donde se formarían ondas de choque oblicuas que, bueno, permanecería, por así decirlo, la corriente subsónica tanto aguas arriba como en el estado. ¿Sí? Aquí se producen una serie de ondas de choque que, por así decirlo, frenarían al fluido, y una serie de expansiones que lo acelerarían a lo largo de su recorrido sobre el obstáculo. Si aún así seguimos aumentando mucho más la velocidad del sonido, nos iríamos a números de Mach del orden de 5, entraríamos en un nuevo régimen, que es el régimen hipersónico, en donde ya, bueno, pues el comportamiento es similar al supersónico, pero ya empezamos a tener otro tipo de problemas, dada que las elevadas velocidades del fluido se traducen en elevadas temperaturas, ¿no?
debidas a elevadas temperaturas de los materiales debido a la fricción aerodinámica entre el fluido y las superficies del obstáculo, ¿vale? Eh, bueno, pues ciertos materiales empezarían a tener penalizaciones en sus propiedades mecánicas, como el aluminio y el acero ya no resistirían del mismo modo y bueno, pues es necesario recubrir esas superficies con materiales que tengan mejores características como aislantes térmicos, ¿vale? Estoy pensando en materiales cerámicos que, que recubran la superficie. Un ejemplo de esto lo tenéis, por ejemplo, en los transbordadores espaciales, como el Shuttle, en donde, bueno, en condiciones de reentrada llegan a Mach 25, pues os puedo asegurar que toda la parte externa del, del transbordador, ¿vale? La parte negra que se suele pintar, bueno, pues es un recubrimiento de material cerámico, ¿vale? Que aísla que aísla de que aísla el interior de esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pues ya os digo, antes de entrar en ese régimen transónico, ¿vale? Hay lo que se conoce como un subsónico alto, un subsónico compresible, en donde eh, se ponen de relieve ya los efectos de compresibilidad en el fluido, ¿vale? Ya hay variaciones de presión y densidad en el medio. Los flujos supersónicos son claramente incompresibles, ¿de acuerdo? No, perdón, el flujo subsónico es incompresible, que es lo que venimos viendo hasta ahora a lo largo del curso, mientras que los flujos supersónicos son completamente compresibles, ¿vale? Hay variaciones de presión y de densidad en el medio. Ya os digo, y el causante de estos efectos viene a ser, o estas variaciones se producen principalmente en las ondas de choque o de expansión, ¿vale? Es, ya digo, es un espesor muy delgado, ¿vale? Aquí os pone 10 a la menos 5 centímetros y en ese espacio en ese pequeño espacio se producen variaciones drásticas de las magnitudes del fluido, ¿vale? Un fluido, pues, delante de la onda puede ser supersónico, tener una presión, una temperatura y una densidad, y justo después de la onda, si se produce una caída drástica de velocidad, pues va a llevar aparejada un aumento desorbitado de la presión y de la densidad. Porque sí que os tengo que recordar que el principio de Bernoulli se cumple tanto delante como detrás de la onda de choque. Bernoulli no es aplicable justo en esa capa delgada que es la onda de choque, ¿de acuerdo? Entonces recordad que donde sube la velocidad baja la presión y donde baja la velocidad eh, aumenta la presión, ¿de acuerdo? Ya os digo, las ondas de choque principalmente tienen el efecto de disminuir drásticamente el Mach y la velocidad del fluido justo detrás y aumentando, por tanto, la presión, la densidad y la temperatura. En las ondas de choque que son normales o perpendiculares a la corriente, la disminución de la velocidad puede ser todavía aún más brusca, ¿vale?
llevando a la corriente a cambiar al régimen subsónico, ¿vale? Es lo que ocurre, por así decirlo, en esta figura en donde la onda de choque está desprendida, está adelantada del borde de ataque de la aeronave. Por contra, en las ondas de expansión, que es lo que se suele producir en la zona del borde de salida, ahí se produce una aceleración de la corriente, un aumento de la velocidad y una disminución de presión, densidad y temperatura, ¿vale? Como nos predeciría el principio de Bernoulli. Bueno, aquí tenéis una comparación de la representación de los dos regímenes, ¿vale? El régimen subsónico, que ya conocemos, en donde las líneas de corriente se rebordean extra 2 e intra 2, hay un desprendimiento de la capa límite y visto en planta se observaría la generación de los torbellinos en la punta de las alas, y por contra en el lado de la derecha tenéis la representación del régimen supersónico, en donde básicamente las técnicas de visualización lo que nos enseñan son esas variaciones bruscas de presión a lo largo de las distintas ondas de choque y los conos que se generan. Y bueno, ya veis que la imagen es completamente distinta. En la figura de abajo, ¿vale? Tenéis representada el disparo de una bala a lo largo de un cañón. Veis que en el momento en que la bala sale fuera del cañón y entra ya en contacto con el aire, se generan, aparte de esta turbulencia o esta explosión, ¿vale? Veis que se visualiza muy bien lo que son el frente de onda circular. Estas son las primeras ondas que genera la bala, y a medida que la bala se sigue acelerando, que sigue avanzando, ya se ve la transición, se ve el frente de onda, lo que se conoce como el cono de Mach, ¿vale? Aquí, por así decirlo, ¿ves? Las ondas sí se propagaban aguas arriba hasta que el objeto se aleja, se acelera, en donde ya las ondas, toda la información se ve confinada a dentro de ese cono. Bueno, ya digo, voy a dar un par de indicaciones sobre el régimen comprensible subsónico, ¿vale? Sería lo que se conoce como subsónico alto o régimen comprensible subsónico, ¿vale? Claro, tenemos un problema, por así decirlo. Tenemos una aerodinámica que funciona bastante bien para el régimen subsónico, ¿vale? Sin tener en cuenta los efectos del número de Mach, y tendremos otra teoría que nos predice el comportamiento de los perfiles para régimen supersónico, ¿vale? ¿Qué ocurre entre medias o cómo hacemos esa transición? Bueno, pues es complicado, ¿vale? Los modelos no son simples, no permiten hacer una fácil transición de un modelo, de un régimen a otro, y básicamente en esta figura tenéis representado lo que dirían los modelos más sencillos en trazo punteado y lo que ocurre realmente, ¿vale? Ahí el coeficiente de sustentación, pues bueno, tiene aquí un par de valles y montañas que son difíciles de predecir, ¿vale?
Me interesa más el siguiente concepto, que es lo que se conoce como el número de Mach crítico, ¿vale? Que es el que nos va a marcar en cierta medida la transición de un régimen a otro, ¿vale? El número de Mach crítico se define como eh, el valor del Mach de vuelo, ¿vale? El Mach, la corriente incidente, el M infinito, para el cual en algún punto local del perfil se obtiene la velocidad del sonido, ¿vale? Se forma el primer punto en donde el Mach local es igual a 1. Bueno, si veis el ejemplo en las figuras, ¿vale? Aquí tenéis un perfil volando a Mach 0,5, ¿de acuerdo? La corriente incidente tiene valor de Mach 0,5 y a medida que el fluido va rebordeando el obstáculo, se producen aceleraciones locales de la corriente y bueno, pues el punto de máxima velocidad, pues lo marcan ahí, ese sería el punto A en donde se alcanza un Mach de 0,77.2, ¿vale? Por así decirlo, este perfil, este extra 2, es capaz de acelerar 0,22 eh, en términos de Mach la corriente. Bien, si aumentamos la velocidad de vuelo, la velocidad eh, incidente aguas arriba hasta Mach 0,61, pues nos encontramos con que al tener mayor viento incidente, el perfil sigue acelerando lo mismo, pues nos encontramos con que se obtiene el Mach igual a 1 en un punto del extra 2, ¿vale? Bueno, por aquí decirlo, ese sería el Mach crítico del perfil, ¿vale? El Mach de vuelo, el Mach de la condición de vuelo, tal que se alcanza Mach 1 en un punto del perfil. Bueno, si aún así seguimos aumentando las velocidades incidentes por encima del Mach crítico, bueno, pues lo que se consigue ya no es un punto, ¿vale? Se consigue ya una región, una zona en donde el fluido ya es claramente supersónico, ¿verdad? Normalmente, como regla general, este punto en donde se consigue el Mach 1 pues va a estar situado en el estrado del perfil, ya que es donde se produce la fase expansiva, la fase en que se acelera el fluido. Pero bueno, podría ser en algún otro punto del avión. Y bueno, pues en el momento que se consiga ese Mach igual a 1, lo que se va a producir es una primera onda de choque, ¿vale? Una primera onda de choque que a priori sería débil, ¿vale? O sea, de baja intensidad. A medida que se aumenta la corriente incidente, la intensidad de esa onda de choque también aumentaría en consecuencia. En la siguiente figura tenéis una representación de esas transiciones. Tenéis tenéis empieza con un régimen subsónico, ¿vale? En donde el Mach de vuelo, el n infinito, es inferior a 0,8 y el comportamiento del perfil, ya os digo, es prácticamente invariable en ese rango, desde Mach 0 a Mach 0,8. Posteriormente, si aumentamos un poquito la velocidad, ¿vale? Se produciría, ¿vale? Si volamos a ese Mach de vuelo crítico, MCR, ya se produce la primera
el primer punto en donde se consigue Mach 1 local sobre el estado del perfil y obtendríamos la primera onda de choque. ¿Vale? Todavía muy pequeñita, ¿vale? Acaba de nacer. Si, si seguimos aumentando la velocidad de vuelo o la velocidad de incidente, vamos haciendo cada vez más grande y cada vez más intensa esa onda de choque con una zona cada vez mayor de flujo supersónico, ¿vale? Serían estas dos figuras que tenéis aquí, ¿vale? Y se podría a llegar a observar ondas de choque tanto en el extra como en el intra 2, ¿eh? Que sería lo que tendríais aquí representado. Si seguimos aumentando un poquito más la velocidad de vuelo incidente, bueno, pues ya prácticamente todo el extra 2 y todo el intra 2 se convierte en una zona supersónica, ¿no? Y la onda de choque se va atrasando, ¿vale? No lo había dicho hasta ahora, pero fijaros que la onda de choque nace normalmente en la zona de máxima curvatura, a lo largo de la cuerda en el punto de máxima curvatura, y a medida que va aumentando la velocidad de vuelo, la onda de choque, por así decirlo, se va retrasando, se va yendo hacia el borde de salida del perfil. ¿Vale? Ya cuando el Mach de vuelo es superior a la unidad, ¿vale? Se forma también otro frente de onda en el borde de ataque, ¿de acuerdo? Con los efectos que ya habíamos predicho, ¿vale? Si esta onda de choque normal, no, por lo general, frena al fluido dejándolo aquí en esta zona subsónica y poco después pues la corriente vuelve a ser supersónica sobre el extra 2 y sobre el intra 2, ¿vale? Y se mantiene pues las ondas de choque también en el borde de salida del perfil. Tenéis un par de vídeos en el aula virtual de la asignatura en donde podéis visualizar las transiciones a lo largo de estos regímenes a medida que va aumentando el Mach de vuelo. ¿Vale? Aquí os he hecho un par de capturas de un par de simulaciones en donde tenéis representada en la figura superior el número de Mach del fluido, ¿vale? El viento incidente empieza a ser 0,8, ¿vale? En la zona verde ya sería un régimen sónico, ¿vale? Hasta llegar a la zona roja, que ya sería claramente supersónico, ¿vale? Y veis como justo después de la onda de choque, ¿vale? Las propiedades del fluido cambian, volviendo a ser subsónico. En la figura de abajo tenéis el mismo perfil, pero en este caso lo que os representa mediante código de colores es la presión. ¿Sí? En, en rojo tenéis la presión, por así decirlo, estándar, ¿vale? Y veis que a medida que el fluido se acelera, bueno, pues hay un descenso en el valor de la presión, siendo más intenso cuanto mayor sea el número de Mach, ¿vale? Sería la zona azul, y como justo después de la onda de choque se observa un incremento brusco, ¿vale? De las magnitudes físicas, ¿vale? La presión pasa de tener los valores más bajos a tener los valores más altos. Bueno, pues quería que visualizarais el efecto de esas ondas de choque en el perfil. Bueno, pues
llegados a este punto, podríamos llegar a la a la conclusión de que todos los perfiles que hemos estudiado o que hemos diseñado hasta ahora para el régimen subsónico, pues malamente van a poder volar en régimen supersónico, que es un poco lo que venía pasando a esos primeros pilotos que se enfrentaron a la barrera del sonido. En lo que veníamos buscando en subsónico hasta ahora eran perfiles, ¿vale? La sustentación la generábamos o bien mediante ángulo de ataque, o bien mediante curvatura del perfil, o bien mediante espesor. ¿Sí? Cuanto mayor fuera la curvatura del perfil, mayor aceleración conseguíamos en el extra 2, ¿vale? Mayor velocidad, mayor succión, mayor CL, mayor sustentación. ¿Qué es lo que ocurre? Si ese mismo perfil lo llevamos a una condición de vuelo cercano al más crítico, cuanto mayor fuera la aceleración de ese perfil, antes ocurría la onda de choque. Antes se generaba la condición de Mach 1 local y de mayor intensidad era la onda de choque, ¿de acuerdo? Fijaros otro problema. En la parte delantera, hasta que se llega a la onda de choque, básicamente lo que se produce en el estrados es succión, ¿vale? Prácticamente toda esta parte del perfil está sustentando, está dando contribución a la sustentación, al CL. Justo después lo que hay es una sobrepresión, ¿de acuerdo? Aquí el perfil está succionando, justo detrás de la onda de choque el perfil no está succionando, está sobrepresionando, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí el CL, por así decirlo, se pierde. O sea, la contribución del CP y del CL aquí se pierde, generando también cierto momento de cabeceo en el perfil. Lo que solía ocurrir también es bueno, pues que también en esta zona del borde de salida es donde van situadas las superficies de control, tanto alerones como timón de profundidad. Si justo en la zona de la superficie de control se genera esa sobrepresión, prácticamente no hay, la superficie de control pierde autoridad, ¿vale? Con lo cual el piloto no era capaz de controlar la aeronave, ¿vale? La entrada en palanca, la entrada en mandos no era efectiva al llegar a la superficie de control, con lo cual acababa normalmente perdiendo el manejo de la aeronave. Bueno, pues tras bastantes estudios, ¿vale? Principalmente de la NASA, se llegó a la siguiente conclusión, ¿vale? Que el más crítico es tanto mayor cuanto más delgado sea el perfil, cuanto menor sea la relación entre el espesor y la cuerda del perfil. ¿De o sea, lo que vamos a buscar para volar en régimen compresible subsónico, en régimen supersónico, van a ser perfiles muy delgados, ¿vale? Con pequeño espesor y prácticamente con curvatura nula, o sea, con muy poca curvatura, de tal manera que no se acelere el fluido al recorrer el estado del mismo. Fijaros que cuanto mayor sea el Mach crítico, mejor, ¿vale? Porque de alguna manera
más rápido estará volando el avión, ¿vale? El Mach crítico es la condición de Mach de vuelo, el Mach de vuelo de la aeronave, con lo cual tener Mach de críticos altos es una cosa buscada, es una cosa deseada, porque volaremos mucho más rápido sin tener eh, sin tener ondas de choque en superficie, ¿vale? Lo que vamos a buscar es más críticos altos y perfiles que aceleren poco la corriente. ¿De acuerdo? Pues bueno, es un poco lo que tenéis eh, representadas en la siguiente transparencia. ¿Vale? Vamos a buscar velocidades que puedan volar a la mayor velocidad posible, ¿vale? Y para eso les vamos a tener que equipar con perfiles extremadamente delgados. Eh, si fijamos un perfil, para un perfil dado, el valor del Mach crítico disminuye al aumentar el ángulo de ataque, ¿vale? Claro, cuanto mayor sea el ángulo de ataque, mayor succión, mayor aceleración vamos a tener en el perfil. Y con lo cual vamos a intentar volar siempre a ángulos de ataque pequeños, ¿vale? Siempre que nos acerquemos al supersónico vamos a volar a ángulos de ataque pequeños. No es, no es posible volar a grandes ángulos de ataque y altas velocidades. Y bueno, cuanto menos perturbe el perfil, ¿vale? Cuanto menos obstáculo sea, por así decirlo, mayor será tanto el más crítico como la condición de vuelo del avión, ¿vale? Y también será más pequeña pues la zona transónica y los efectos que se producen al volar en dicho régimen. Bueno, pues el último concepto que os quería presentar en esta conferencia es lo que se conoce como divergencia de la resistencia, ¿vale? Básicamente lo que os viene, lo que os presenta este concepto es donde empieza, ya lo hemos visto, es donde empieza el cambio brusco, el aumento brutal en, en términos de resistencia aerodinámica, ¿vale? Lo que inicialmente se conocía como barrera del sonido, ¿vale? Ese max de divergencia es el valor de Mach infinito, de Mach incidente, al cual se empieza a producir ese incremento rápido de la curva. Bueno, viene a estar situado en este punto, ya digo, más o menos próximo al Mach crítico del perfil. Bueno, en términos matemáticos os lo define así como la derivada la derivada del coeficiente de resistencia frente al número de Mach es igual a 5, ¿vale? Cuando la pendiente de esta curva es igual a 5. Bueno, visto en términos físicos, sería como el punto en donde las ondas de choque son lo suficientemente intensas para que se produzca ese incremento de resistencia, haciendo, haciendo inviable el vuelo en crucero sostenido a una velocidad constante, ¿vale? Debido a ese incremento en, en términos de resistencia. Eh, claro, este punto, esta barrera no fue vencida hasta que los aviones fueron equipados con un motor lo suficientemente potente capaz de generar el empuje necesario para vencer ese incremento en resistencia, ¿vale? Ya os digo, la solución normalmente es, si se llega a ese punto,
meter empuje para pasar lo más rápido posible esa transición al régimen subsónico, al régimen supersónico. Y normalmente, si recordáis las velocidades de vuelo de los aviones comerciales de hoy en día, están todos volando en torno a este punto, ¿no? Ellos normalmente los aviones suelen volar en torno a Mach 0,8, Mach 0,895, ¿vale? Justo antes, o sea, vuelan en subsónico alto, pero alejándose lo más posible, ¿vale? Bueno, alejándose de entrar en esta divergencia, en este incremento desorbitado de resistencia que penalizaría pues la eficiencia y el rendimiento del avión. Ya os digo, estas variaciones de presión debidas al régimen subsónico se traducen en, en aumentos básicamente en aumentos del coeficiente de resistencia y en disminuciones del coeficiente de sustentación, ya que la parte del perfil que está por detrás de la onda de choque pues prácticamente no contribuye o deja de contribuir en la medida que lo hacía al coeficiente de sustentación. Bueno, aquí tenéis un par de representaciones de cómo evolucionan tanto el CL como el CD en función del ángulo de ataque, ¿vale? Y aquí tenéis en la parte superior representada el valor del número de Mach, ¿vale? Podéis, si tenéis todavía los proyectos de la práctica anterior, podéis probar a hacer la prueba de variar el número de Mach, a ver cómo responde, ¿vale? Pero bueno, básicamente veis que a medida que aumenta el número de Mach, el CL disminuye, vamos a curvas más inferiores, y el CD aumenta, ¿vale? Vamos a curvas con valores superiores de valor de coeficiente de resistencia. ¿Cuál fue la solución a todo esto? Bueno, pues la solución a esta problemática fue que surgió una nueva familia de perfiles conocidos como perfiles supercríticos, ¿vale? Con el objeto de aumentar, de hacer más elevado el número de Mach crítico, el número de Mach de la divergencia, con los criterios que ya os he ido exponiendo. Lo que se buscaban estos perfiles, lo que producen es obtener Mach supersónicos locales menores, o sea, de menor intensidad, de menor aceleración o menor expansión en el extrador, y de que, dado que se tiene que producir, pues bueno, que la onda de choque que se genera sea cada vez menor. Y bueno, pues básicamente lo que tienen retrasan también el coeficiente de resistencia y lo hacen más de valores más suaves, más comedidos. Un perfil supercrítico puede volar más rápido, o sea, puede tener un mayor Mach infinito sin que aparezcan los efectos característicos del régimen transónico. Más o menos esto es lo que se produciría en un perfil convencional subsónico, ¿vale? Una fuerte onda de choque con una zona muy amplia de flujo supersónico, y esto es lo que buscaría un perfil supersónico, o perdón, supercrítico. Una
onda de choque pequeña, de intensidad pequeña, y bueno, pues una zona también supersónica alrededor del estado, pero en donde las aceleraciones, ¿vale? Las expansiones sean más suaves. Pues nada más, esto es lo que os quería contar en la primera web conferencia del tema. Lo dejamos aquí a esperar de continuar en una sesión posterior. Muchas gracias.